Corte Constitucional, por la confianza que me dan en presentarme con ustedes para conversar un tema tan importante como es la realidad venezolana en este momento, lo que significa la emergencia humanitaria compleja, sus efectos nacionales e internacionales, y después lo que significa eso en un periodo posterior de transición. Y de esa crisis humanitaria hemos pasado a un nivel superior, mucho más grave, con efectos más importantes, no solo a nivel nacional, sino internacional. Es decir, estamos ante una crisis humanitaria compleja, que no solamente significa esas carencias a las que uno se refiere cuando hay una crisis humanitaria, hambre, miseria, sino que estamos ante una situación ya del deterioro de las instituciones, desaparición del Estado, el Estado de Derecho no existe más. Es decir, no solamente estamos hablando ya de violación de derechos humanos, de todos los tipos de civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, sino que estamos ya ante la destrucción del Estado, ante la pérdida de gobernabilidad. Hemos pasado por todas estas circunstancias y ahora, bueno, nos encontramos ante una situación de deterioro aún más grave con un elemento adicional, que es la participación del régimen en actividades ilícitas, lo que afecta transnacionales, lo que afecta, y lo vemos hoy en un caso de detención de un empresario en Cabo Verde, por ejemplo, lo que afecta no solamente la estabilidad nacional, sino la estabilidad internacional, la paz y la seguridad internacionales, porque estas actividades transnacionales, corrupción, delitos conexos a la corrupción como el lavado, otras actividades como el narcotráfico, el apoyo al terrorismo, la extracción y el comercio ilegal de materiales estratégicos, el oro, todo eso son actividades delictivas sumamente graves que ponen en peligro la estabilidad política, financiera, la paz y la seguridad internacional. Y hemos centrado toda nuestra discusión estos años en la violación de los derechos humanos, en los crímenes internacionales, y con toda razón. La tortura ha sido horrible, las muertes, las desapariciones, pero es que ahora estamos mucho más allá y la comunidad internacional ha llegado a un momento en que ciertamente le preocupa la vida de los ciudadanos de un país, la vida de un país como el nuestro, que ha sufrido todo esto, pero le preocupa también el efecto que esto tiene en sus estructuras y en la estructura internacional. Aquí hay una situación que va a desencadenar en una crisis demasiado importante para la región y para el mundo, porque lamentablemente estamos jugando en un espacio geopolítico que se nos fue de las manos. Ya no es Venezuela y los venezolanos, ya es un movimiento mucho más allá, transnacional, donde está involucrado China, Rusia, Siria, muchos países, Corea, o sea, que tienen Irán, que tienen intereses muy particulares en destruir la democracia, en destruir los valores occidentales, y eso es lo que hay que cuidar más hoy en día. Ninguna sociedad puede resistir lo que está resistiendo el pueblo de Venezuela. Alguna salida tiene que haber. O sea, no es posible. Ni la Unión Soviética, ni los países de Europa del Este soportaron el desastre, la tortura, las arbitrariedades y el secuestro de millones de personas. O sea, nosotros tenemos y vamos a salir de esto. ¿Qué va a pasar cuando esto, porque en algún momento se quiebra, en algún momento se va a quebrar y va a venir un nuevo periodo? Bueno, primero hay una gran responsabilidad del liderazgo político. Necesitamos un liderazgo político serio, honesto, responsable, que nos diga para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Eso es muy importante, y ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones, tienen que forzar a esa dirigencia política, hacer lo que tienen que hacer, abrir el camino seguro hacia la democracia, hacia la dignidad de los venezolanos, hacia la reconstrucción del país, con equidad, con inclusión, con respeto, con tolerancia. Eso es lo que tenemos que buscar, y eso le corresponde, por supuesto, a ustedes, las nuevas generaciones. Ha sido grave lo que han vendido durante estos años por un proyecto político que no tiene nada de socialista ni nada de justo, sino más bien que es un proyecto personalista, un proyecto vinculado a los actos delictivos, más bien a la permanencia en el poder, a la perpetuación, que no garantiza el futuro de los venezolanos. Y por en ese periodo de transición hay que pensar, reflexionar y buscar una salida digna para, en el mínimo, en el tiempo más corto posible, poder restablecer la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, y que los venezolanos podamos vivir otra vez en dignidad. Hay que entender y reconocer nuestros errores. Hubo errores enormes a partir de los 80, de los 90, o sea, que no corregimos, nos olvidamos
de los que estaban aparentemente desamparados. Nadie puede decir que no había acceso a la educación porque la había, que no había acceso a la vivienda, la había, a la salud, la había, limitada, pero la había. Hoy no la hay, y la que hay está no solo no limitada, controlada, sometida. El gobierno anterior, los gobiernos democráticos anteriores, nunca sometieron clientelismo político, como en cualquier parte, pero nunca hubo una sumisión del venezolano a un orden político por una caja de clap o por una caja de cualquier cosa. Todo eso habrá que superarlo de alguna manera, y les corresponde a ustedes, los jóvenes, ese proceso, y para eso estamos nosotros, los viejos, detrás de todas estas cosas que están sucediendo ahora, y quizás nuestras experiencias, la veteranía, si se quiere, la estamos dejando para que ustedes la aprovechen.